Muy buenas noches, amigos del Círculo de Cine. Miguel Contreras Torres, bienvenidos a la sesión número 9 del Seminario de Lectura Cine Latinoamericano. Hoy es jueves 19 de junio de 2025 y vamos a continuar con la revisión del capítulo 9 titulado Cosmopolitismo del libro Tradición y Modernidad en el Cine de América Latina, una obra de Paulo Antonio Paranaguá, publicada en México por el Fondo de Cultura Económica en el año 2003. Vamos a continuar con la revisión del capítulo 9, titulado Cosmopolitismo, que en su página 158 menciona cómo la década de los 50 fue una época de radicalización. América Latina reanuda con el espectro revolucionario. Tendremos la Revolución Boliviana en 1952, la Revolución Cubana en el 59 y la nicaragüense en el 79. Si los populismos sudamericanos están acosados, el nacionalismo reverdece en clave revolucionaria en el rechazo al reformismo. Los años 50 fueron ricos en transformaciones y la Segunda Guerra Mundial provocó una nueva oleada de inmigración. Demografía, urbanización, industrialización son elementos que cambian las pautas de comportamiento. Introducida ya desde 1950, la televisión va a multiplicar el impacto de tales modificaciones solamente a partir de la década siguiente. El cine todavía tiene para algunos sectores una importancia crucial, a medio camino entre los medios de comunicación masiva y las formas modernas de cultura. En Brasil, los estudios de la Veracruz estuvieron en el centro de la batalla entre este nacionalismo cultural y la influencia extranjera, asimilada a un pernicioso cosmopolitismo. Se criticaba los modelos importados, también el aporte de los inmigrantes, y los años 50 empiezan con la campaña por la nacionalización del petróleo y culminan con la construcción de Brasilia. La compañía cinematográfica Veracruz de 1949 a 1954 fue el principal intento de implantar una industria fílmica en Brasil basada en el sistema de estudios. La Veracruz dispone de los recursos de la burguesía paulista. Los industriales que fundan la compañía encarnan la prosperidad de una parte de la colonia italiana. Habían recién creado esta colonia italiana, el Museo de Arte Moderno, el Teatro Brasileiro de Comedia. Y bueno, al caer la dictadura de Getúlio Vargas, Sao Paulo vuelve a tomar la iniciativa cultural. El periodo corresponde a la transición entre el sistema de los estudios y el cine de géneros, de un lado, y los impulsos de renovación de los 60 de otro. Los estudios no están en crisis solamente en Buenos Aires y México. El desfase temporal introduce variaciones en la adecuación del modelo a una realidad distinta. La Veracruz muestra la imposibilidad de atribuir un valor unívoco a determinadas influencias. La fundación de la compañía por la burguesía ítalo-brasileña de Sao Paulo representa un auge de la influencia europea. Sin embargo, aunque entonces Italia estuviera presente en este debate a través del neorrealismo, lo que los empresarios de la Veracruz pretenden implantar es el sistema de estudios. El modelo hollywoodense llega a la metrópoli industrial brasileña por la mediación de los sets del Cinecittà y de la Erling. Un buen ejemplo también de la triangulación entre las relaciones entre América Latina, Europa y Estados Unidos, un tema que ya Paranaguá había abordado en el capítulo dedicado a esta triangulación. La Veracruz padece el síndrome del mimetismo. Si bien el modelo de Hollywood, la mano de obra calificada es importada desde Europa. Los italianos van a ser particularmente numerosos. Adolfo Celli asume la dirección del primer largometraje de la Veracruz, Caizana, de 1950, así como de uno de sus mayores éxitos, que fue Tico Tico no Fubá, de 1951. Otro debutante
es el realizador Luciano Salce, igualmente solvente en la comedia, como en su película Uma pulga na balanza, 1953, como en el melodrama Floradas na serra, de 1954. Un tercer italiano que va a estar presente es Ruggero Jacobi, director de Esquina da Ilusão, 1953, que es una personalidad significativa del teatro brasileño. En la página 161 menciona Paranaguá que la elección de algunos argumentos de la Veracruz muestra una preocupación por conciliar la universalidad de los códigos narrativos de Hollywood y el, entre comillas, color local. Melodrama musical como Tico Tico no Fubá, así como del melodrama histórico abolicionista Sina Mosa, pues va a estar presente en esas características. Todo esto produce también las primeras comedias costumbristas con Mazzaropi. Antes de la película O Cangaceiro, el cine brasileño había explorado vanamente el género épico, presente en la producción de América Latina bajo la forma popular de las aventuras con moraleja. El Nordeste se volverá una región emblemática para el cine brasileño, si bien con un signo marcadamente social del que carece la película O Cangaceiro. Ciñamosa, premiado en Venecia, va a admitir su modestia ideológica al citar desde el principio La cabaña del padre Tomás. El guión es primario y torpe, según suele ocurrir en la Veracruz, aunque mezcle acción, romance y también elementos de humor. El protagonista de Ciñamosa parece el zorro, con su doble vida. No obstante, su papel de mediador exterior, que trae desde afuera la emancipación a una comunidad, representa un esquema retomado luego por el Cinema Novo. El melodrama Appassionata de Fernando de Barros, 1952, es una película tan mal estructurada que parece deshacerse y reducir sus personajes a la condición de marionetas. Quizás el melodrama histórico obtenga mejores resultados con la película Tico Tico no Fubá y Ciñamosa que el melodrama romántico con Appassionata, porque aquel dependía de las competencias profesionales reunidas por el sistema de los estudios. Nacenda do Crime, o La senda del crimen, de Flaminio Bolini Serri, 1953, intenta adoptar el paisaje urbano de Sao Paulo al film noir, el clásico policial de Hollywood de la década de los 40. El esfuerzo de la Veracruz es también palpable en la diversificación de la comedia respecto al modelo dominante de la chanchada carioca, que exploraba el registro de la carnavalización, la farsa y lo grotesco. Una comedia urbana como Sai da Frente, de Abílio Pereira da Almeida, 1952, evoca la burocracia anquilosada y el populismo en su vertiente local. Sai da Frente refleja la ebullición popular de la metrópoli, agitada o agigantada más bien por las sucesivas oleadas de inmigrantes de distintos orígenes. En cambio, después del Cinema Novo, las películas paulistas prefieren enfocar las migraciones internas provenientes del norte y del nordeste de Brasil. Es como si el nacionalismo desarrollista hubiera ocultado durante muchos años las sucesivas oleadas que conformaron a la nación. La bancarrota financiera que va a presentar la Veracruz y el posterior auge del Cinema Novo van a acabar sepultando la experiencia paulista. La Veracruz tuvo un papel ambivalente en ese sentido. Por un lado, prolongó la tradición industrial, el Studio System, y por otro, cumplió una función modernizadora. Hasta entonces, el cine brasileño se debatía en la discontinuidad e improvisaba por la carencia de recursos. Del punto de vista temático y artístico, sufría una excesiva dependencia hacia la radio, el teatro de revistas y el espectáculo musical. El desconocimiento del mercado brasileño e internacional
fue el talón de Aquiles de la Veracruz: la ausencia de planificación adecuada, la distribución confiada a Columbia Pictures, el lento e insuficiente reintegro de las inversiones, todo ello en un contexto de dependencia estructural, precipitaron la frustración de las inmensas esperanzas despertadas cuando los primeros éxitos internacionales parecían avalar las expectativas. En la página 165 menciona Paranaguá que aunque el modelo fuera el sistema de estudios, la compañía fue la primera en sistematizar el rodaje en locaciones naturales, contrariamente a lo que habían practicado hasta entonces la Cinedia o la Atlántida, que ya se ha comentado en capítulos anteriores. Coexistieron en la Veracruz entonces dos tendencias distintas, para no decir contradictorias, dice Paranaguá: la de construir una ciudad escenográfica completa y la consistente en buscar y adaptar locaciones, aunque no correspondieran necesariamente a la región evocada. Cavalcanti adoptará el mismo eclecticismo en las películas que dirigirá después de su ruptura con la Veracruz, como si estuviera en búsqueda de las formas o de las fórmulas de producción, género y dramaturgia adaptadas a la situación de Brasil. Simão o Coalo, de Alberto Cavalcanti, 1952, va a estar más próxima del neorrealismo que de la chanchada carioca, al mezclar pinceladas sociales, políticas y religiosas con una dosis de fantasía ingenua. Mujer de verdad, de Alberto Cavalcanti, también del 54, es una comedia de situaciones que favorece ciertas ironías sobre las relaciones entre hombres y mujeres. Ambos títulos contribuyeron a la diversificación de la comedia, único género con un mínimo de continuidad hasta entonces en el cine de Brasil. Lejos de cualquier actitud mimética o dogmática, Alberto Cavalcanti seguía preocupado en experimentar e inventar formas, como lo había hecho antes en Francia y en Gran Bretaña. La mezcla de nacionalidades distintas en la Veracruz era una especie de antídoto contra el dogmatismo, aunque este fuera novedoso, como lo era entonces el neorrealismo en América Latina. Cavalcanti elige un fotógrafo formado en la dura escuela del documental social inglés y el reportaje de guerra. Se trata de Henry Edward Fowle, quien al trasladarse a Brasil, el propio Fowle, tenía escasa experiencia en el largometraje de ficción, pero sí había demostrado el ingenio de los autodidactas y una capacidad de adaptación seguramente valoradas por Cavalcanti. Fowle asumió el desafío que representaba la fuerte luminosidad de la Tierra Caliente en armonía con las escenas de interiores. La versatilidad y el talento del fotógrafo británico quedan comprobados en la película O Cangaceiro, que le debe una plasticidad y unidad tironeadas entre la violencia épica y el lirismo musical de Lima Barreto. Fowle capta la luz más adecuada a cada película, con la misma exigencia en cuanto a homogeneidad y transparencia. No impone un estilo determinado, sino que se adapta a las necesidades del tema, género y director. Si acaso, dice Paranaguá, se puede hablar de, entre comillas, una luz brasileña, sus tres descubridores, el alemán, habría que mencionar a tres descubridores de esta, por así llamarla, luz brasileña. Se trata del alemán Edgar Brasil, fotógrafo de Límite, el inglés Chick Fowle y el argentino Ricardo Aronofsky, de la película Os Fusis. Nadie poseía entonces en Brasil una experiencia tan rica y diversificada como la de Cavalcanti. Sin embargo, fue víctima de los prejuicios de los conservadores y comunistas, sometidos a la vez a modelos importados y a un provincialismo atávico. Eso es lo que va a enfrentar Cavalcanti. Anselmo Duarte retoma las enseñanzas y la destreza de la Veracruz y la fotografía, en ese sentido,
es una de las mayores basas, de los mayores basamentos con que cuenta el propio Anselmo Duarte. El blanco y negro expresa todas sus posibilidades plásticas, una riqueza de matices y tonalidades que ya no limita el movimiento de los intérpretes y figurantes, como ocurría hasta hace poco. La fusión es perfecta entre los rostros anónimos y los actores oriundos del teatro. El director logra integrar al drama las figuras y paisajes del cine entonces en gestación en Bahía, que terminaría por renovar la imagen de Brasil, mientras la generación del Cinema Novo opta por la ruptura radical, como ocurría en otras cinematografías de la década de los 60, Anselmo Duarte esboza una tranquila transición entre la experiencia anterior y la dramaturgia audiovisual que aún estaba por surgir. El autodidacta Anselmo Duarte constituye un eslabón entre varias corrientes y momentos del cine brasileño, de la cinedia en los años 70, pasando por la Atlántida y los estudios de Sao Paulo. Los 18 largometrajes de la Veracruz comprueban cómo el melodrama, la comedia, el filme histórico, las películas de aventuras y el cine negro fueron asimilados en un determinado momento. La compañía refleja también la influencia italiana en Brasil y en América Latina en general, el papel de Sao Paulo también en la modernización de la cultura, las dificultades de una industria cultural en un país del hemisferio sur, los orígenes de la producción audiovisual brasileña. Sao Paulo seguirá siendo el único polo productivo capaz de rivalizar con Río de Janeiro, aparte de conquistar la hegemonía en la publicidad gracias a la infraestructura y al know-how dejado por la Veracruz. Hasta aquí la revisión de este capítulo titulado Cosmopolitismo de este libro de Paulo Antonio Paranaguá, titulado Tradición y Modernidad en el Cine de América Latina, publicado en México por el Fondo de Cultura Económica en el año 2003. Hasta aquí la sesión del día de hoy y los invitamos a continuar con la revisión de este libro el día de mañana viernes. Mientras tanto, que tengan excelente noche y hasta el día de mañana.